Andrés Lehmann presenta. Por Viva Sports Colombia. Con un índice de aciertos del 83,4%, durante los pronósticos de la eliminatoria a la CONMEBOL, ahora me aventuro a hacer los pronósticos primero de las repescas de UEFA e Intercontinental que tendrán lugar en muy pocos días. Y digo que me aventuro porque la verdad es muy fácil predecir resultados de CONMEBOL, ya que son selecciones que estamos viendo por décadas, mientras que con la UEFA y otras confederaciones es más difícil de predecir. Sin embargo, acertando o no en este caso, le damos un repaso a lo que va a ocurrir a finales de este mes, ya que por fin tendremos el cuadro de las 48 selecciones completo. Claro, sin tener certeza de si Irán va a ir o no, aunque ellos ya han dicho que sí quieren pese a todo, y que el mismísimo Trump le salió con que no fueran, y que también el archirrival histórico geopolítico de Irán, que es Irak, también la tiene muy difícil para ir a la repesca en México, ya que tienen que viajar por tierra desde su país hasta Turquía, para ahí sí poder tomar el vuelo que los lleve a tierras aztecas. Lo de Irak es muy complicado porque su viaje en bus será de más de 20 horas y después les espera un vuelo largo también. Si Estambul-Bogotá, por ejemplo, son 14 horas, pues el trayecto entre Turquía y la Ciudad de México y después hasta Monterrey implica un viaje muy largo de al menos 2 días y eso no cabe duda que le puede afectar físicamente. Digo 2 días desde que toman el bus en Irak hasta llegar a Turquía y más adelante el vuelo desde Turquía y hasta México. 2 vuelos seguramente porque después vendrá el de México a la ciudad de Monterrey. Claro que seguramente viajarán con tiempo para poderse recuperar, pero en general es una desventaja jugar después de todo eso. Vamos entonces con el resumen de lo que veremos y los pronósticos de lo que podría ocurrir en estas llaves, las europeas y la intercontinental, aquí en Viva Sports. Y empezamos por las llaves de la repesca intercontinental, que yo sé que es lo que más les interesa a ustedes. Empezamos por la llave A, que tendrá los siguientes partidos. El día 26 de marzo en Guadalajara, Nueva Caledonia, el subcampeón de Oceanía, enfrentará a la selección de Jamaica, mucho más experimentada, que no va a un mundial hace mucho tiempo también, pero sin lugar a dudas el favoritismo de Jamaica es tan enorme que este partido pues no vale la pena hablar mucho al respecto. Aparte de decir que Nueva Caledonia es el subcampeón de Oceanía y que Jamaica se metió en esta ronda después de jugar el hexagonal final de las clasificatorias de la CONCACAF. Nueva Caledonia frente a Jamaica, lo más probable y por mucha diferencia es que Jamaica se imponga. La sorpresa es prácticamente mínima. Jamaica es verdad que no va a un mundial hace mucho tiempo, pero sin lugar a dudas es una selección ampliamente favorita en este encuentro, posiblemente el más desequilibrado dentro de todas estas repescas intercontinentales. No obstante, Nueva Caledonia en teoría está a 180 minutos de meterse por primera vez en una Copa del Mundo, asunto que, como lo decimos, es altamente improbable. Y finalmente, el ganador de este partido se enfrentará a la República Democrática del Congo, vencedor en una de las repescas, derrotando a la poderosa selección de Nigeria, que está pasando por un mal momento ya desde hace algunos años, y la República Democrática del Congo, que no va a un mundial desde la Copa del Mundo de 1974, cuando bajo el nombre de Zaire, realmente en la mayoría de los casos hicieron el ridículo en aquel mundial de Alemania Federal de 1974. La República Democrática del Congo tiene esa gran oportunidad y enfrentará lo más probable a Jamaica. Pues bueno, el pronóstico aquí, yo creería que la República Democrática del Congo se impondrá a la selección de Jamaica porque tiene más potencial, a pesar de que Jamaica tiene más experiencia, ha jugado Copas América, que es más que jugar una Copa de África, por lo menos es más complicado ya que la CONMEBOL tiene pues selecciones de mucho más fuste, de mucha más tradición. No obstante, creo que aquí la República Democrática del Congo debería imponerse por poco frente a una selección de Jamaica que realmente estará pensando mucho más en este partido definitivo del 31 de marzo
en la ciudad de Guadalajara. Por lo tanto, aunque hay ciertas probabilidades de que Jamaica se meta al Mundial, lo más seguro es que la selección de República Democrática del Congo sea la clasificada para meterse en el grupo de Portugal, Colombia y Uzbekistán en esta Copa del Mundo de 2026 con 48 selecciones. Y finalmente la llave B, que tendrá los siguientes encuentros. Por una parte, la séptima clasificada de la Conmebol, hablamos de la selección de Bolivia, que clasificó gracias a el hecho de poder jugar prácticamente en la luna, ¿no? A 4.100 metros de altura y con las condiciones de juego realmente muy diferentes y atípicas a lo que es el resto del mundo en cuanto a lo que podemos ver en los 5 continentes y en las 6 confederaciones. Bolivia enfrentará a Surinam, un partido muy interesante. Bolivia viene de ganar un amistoso a Trinidad y Tobago 3-0, eso sin lugar a dudas es motivante y vamos a decir que Bolivia será el ganador, a pesar de que Surinam dio varios batacazos y bueno, pues Surinam es un país que ha dado grandísimos jugadores en la historia reciente del fútbol de los últimos 40, 50 años, ha dado grandes jugadores que han hecho parte de la selección holandesa, de la selección de los Países Bajos. No obstante, y a pesar de eso, nos sirve mucho más para las visitas de este canal que Bolivia clasifique y por lo tanto vamos a dar este pronóstico que Bolivia va a clasificar. Además, esta selección de Surinam parece que no tiene mucha experiencia y bueno, pues vamos a ver cómo les va en este primer partido en la ciudad de Monterrey, 26 de marzo, Bolivia frente a Surinam. Vamos a decir que Bolivia clasifica para darle el voto de confianza a la Conmebol. Y finalmente, una selección que, como ya dijimos, tendrá que hacer un recorrido de 20 horas en bus para llegar a Turquía y en Turquía tendrán que hacer otro recorrido, tomar un vuelo hasta Estambul y después, Estambul, capital de Turquía, después tomar un vuelo hasta la Ciudad de México para finalmente tomar un tercer vuelo hasta la ciudad de Monterrey a jugar este partido definitivo entre la selección de Irak y el ganador de Bolivia-Surinam. Sin lugar a dudas es una llave mucho más compleja de hacer pronósticos que la llave A. Esta llave B tiene más picantes y concentra mucha más atención. Irak frente al ganador de Bolivia-Surinam, yo diría que es Bolivia, y este partido pues es de pronóstico completamente reservado porque en teoría tendría que ganar la selección de Irak, pero recordemos las 20 horas de bus, el vuelo hasta la ciudad de Estambul, el vuelo de Estambul a Ciudad de México, que son unas 14 horas o más, y finalmente el tercer vuelo, que será entre la Ciudad de México y la ciudad de Monterrey. Irak, eso podría afectarlos demasiado y le aumenta las posibilidades a Bolivia para imponerse en este partido, pero en condiciones normales Irak tendría que clasificar debido a que hicieron una muy decorosa presentación en las eliminatorias asiáticas en donde finalmente lograron vencer en el repechaje, varios repechajes para llegar a esta instancia a Emiratos Árabes Unidos en el último partido. Y en teoría Irak debería clasificar. No obstante, esas condiciones adversas de viaje de la selección de Irak desde su país, pasando por Turquía, cruzando el mar Mediterráneo y el océano Atlántico hasta el Golfo de México para llegar primero a México y después a Monterrey, le aumenta las posibilidades a Bolivia y por lo tanto, teniendo en cuenta estas características en este partido y estas circunstancias, vamos a darle el voto de confianza a Bolivia para que se clasifique a la Copa del Mundo, su tercera Copa del Mundo de la historia, su segunda clasificación por eliminatorias después de 32 años de no hacerlo. Entonces al Mundial irían la República Democrática del Congo y la selección de Bolivia con un alto porcentaje de probabilidades de que la clasificada sea Irak. Jamaica tampoco está pintada en la pared, me parece que será un encuentro muy interesante entre la RD Congo y la selección de Jamaica. 2 llaves dentro de esta repesca intercontinental, muy interesante lo que podría ocurrir en esta repesca intercontinental con miras al Mundial de 2026. Y nos vamos con la UEFA, que tiene 16 selecciones opcionadas para meterse en esta repesca intercontinental, que dará solamente 4 cupos. De esas 16 selecciones,
4 clasificarán a la próxima Copa del Mundo y están divididas en 4 rutas de semifinal y final, de las cuales, como ya lo comenté, saldrán 4 selecciones clasificadas, una por ruta. Por una parte está la ruta A, en donde tenemos a las selecciones de Gales, de Bosnia y Herzegovina, de Italia y de Irlanda del Norte, partidos que además se juegan con una localía. En este caso, una de las dos selecciones es local debido a su actuación en las eliminatorias y a su ranking FIFA, entonces eso le dará mucha más ventaja a las selecciones que juegan de local. Podría ser una ventaja, podría ser más presión, pero en teoría ser local es una gran ventaja de acuerdo a los resultados y a lo que nos arrojan las estadísticas. La selección de Gales, por una parte, recibe en el estadio de Cardiff, capital de Gales, a su similar de Bosnia y Herzegovina, y aquí creo que no habría mayores inconvenientes para que Gales se clasifique. Hicieron una mejor eliminatoria que Bosnia y Herzegovina, no obstante creo que Gales, a pesar de que será un partido cerrado, Gales debería imponerse en este encuentro y clasificarse al siguiente partido. Y finalmente Italia, que en Bérgamo recibe a la selección de Irlanda del Norte, y creo que aquí las diferencias además sería un insulto para la historia del calcio, del fútbol italiano, de la selección italiana, pensar que no se van a clasificar después de que los 2 anteriores mundiales no fueron, quedaron eliminados, pero acá creo que la selección italiana debe clasificarse no solamente en este partido, sino también en el segundo frente a la selección de Gales. Gales frente a Italia sería el encuentro definitivo de esta ruta, de la ruta A, y aquí Italia debería vencer a la selección galesa por un cupo a la Copa del Mundo. Si no lo hace, sería su tercer mundial por fuera y sería una verdadera vergüenza para la historia, para todo lo que implica Italia en el contexto mundial y del fútbol mundial. Vamos ya con la ruta B, que tendrá lugar en, por una parte, Valencia en España, que será el lugar de localía para la selección de Ucrania, que no puede jugar en Kiev, y por otro lado en el Estadio Nacional de Varsovia, donde la selección polaca intentará hacer valer su localía frente a una selección de Albania que está considerándose ya una animadora del fútbol europeo. No obstante, creo que aquí Polonia no tendrá mayores inconvenientes para meterse en el partido definitivo. Y finalmente la selección de Ucrania, que enfrentará a la selección de Suecia, esto en el estadio de la ciudad de Valencia. Creo que aquí Ucrania pasará a la siguiente fase, porque no solamente porque juega como local, porque el público estará alentando a Ucrania, sino también porque no cabe la menor duda que Suecia está ahí debido a que hizo una buena Copa de las Naciones, pero en las eliminatorias tuvo un desempeño realmente nefasto y de esta manera prolongará el ayuno de mundiales de una selección sueca que en otros tiempos era muchísimo más que ahora. Entonces, Ucrania derrotando a Suecia y Polonia derrotando a Albania. Esto significa que la final por un cupo al mundial será entre Ucrania y Polonia. Muy interesante este partido, a pesar de que Polonia y Ucrania, pues bueno, son selecciones realmente muy aburridas, su modo de jugar, pero acá me parece que la FIFA, la UEFA y todo este asunto necesitan reivindicar a Ucrania, y no creo que Polonia tenga mucha capacidad de derrotar a los ucranianos, y Ucrania estará clasificándose al mundial por la ruta B. Italia por la ruta A, Ucrania por la ruta B, y nos vamos ya con la ruta C, que tendrá lugar en los estadios de Estambul y de Bratislava, capitales de Turquía y Eslovaquia respectivamente. Eslovaquia enfrentando a Kosovo, un partido en el que los eslovacos pues son favoritos, además juegan de local y tendrían que clasificar. Y mientras tanto Turquía recibiendo a la selección de Rumania en un partido mucho más interesante que casi todos los que hemos visto dentro de esta repesca, pero creo que por su presente, por lo que están haciendo los turcos, deberían derrotar a Rumania, aunque aquí las probabilidades de sorpresa son muy altas. Turquía, sin embargo, es el favorito y debería clasificarse derrotando a la selección de Rumania. Y finalmente el partido definitivo por la ruta C, que tendrá lugar en sede por definir entre Turquía y la selección de Eslovaquia,
Creo que aquí Turquía nuevamente se tendría que imponer para clasificar a su segundo mundial por eliminatorias. Ya habían estado por allá en el año 1954, pero esta vez tendrían que clasificarse de nuevo después de un ayuno de mundiales desde el 2002, cuando además hicieron un muy buen mundial y cuando terminaron en el tercer lugar en el podio de aquella Copa del Mundo tan irregular y tan extraña como fue la de Corea y Japón 2002. Turquía clasificándose, derrotando a Eslovaquia en el partido definitivo rumbo al Mundial de 2026. Y nos vamos ya con la cuarta y última ruta, la ruta D, que tendrá lugar en los estadios de Copenhague, esto en Dinamarca, y el estadio Eden Arena de Praga. Dinamarca recibiendo a Macedonia del Norte. Creo que aquí las distancias entre una selección y otra son enormes. Dinamarca tendría que derrotar a Macedonia del Norte. Y finalmente la República Checa, que enfrenta a Irlanda, una selección que por milagro, que de milagro está en esta ronda de repesca porque logró un resultado en el último segundo, en el último partido de las eliminatorias, y por lo tanto tendrán mucha fe los irlandeses de hacer otra gesta realmente impresionante frente a una selección de República Checa que es bastante irregular y que, a pesar de que está en esta instancia, es la favorita. No obstante, creo que las apuestas están muy también tirando a la selección de Irlanda, en este caso en la ruta D. ¿Por quién me voy? Pues hay que irse por el local en este caso, que sería la República Checa, pero es uno de los partidos más interesantes de todas estas rutas de repesca de la UEFA. La República Checa clasificando por sobre Irlanda, muy probablemente Irlanda también podría dar un batacazo, y Dinamarca pasando con mucha facilidad, y llega el encuentro final entre el ganador de República Checa e Irlanda, que cualquiera de los dos se estaría enfrentando a la selección de Dinamarca, y creo que aquí los daneses, o como dicen en algunos lugares de América Latina, los dinamarqueses, los daneses estarán clasificándose a el Mundial de Fútbol derrotando o a la República Checa o a Irlanda. No obstante, hay por ahí un temita con Irlanda que logró ese milagro en el último minuto y por lo tanto podría dar un batacazo enorme si se mete al Mundial de 2026. Entonces, los clasificados serían Ruta A, Italia; Ruta B, Ucrania; Ruta C, Turquía; y ruta de la selección de Dinamarca, ya para hacer nuestro pronóstico, primer pronóstico del Mundial de 2026 aquí en Viva Sports. Y empezamos con el grupo A, que tiene a las selecciones de México, una de las tres anfitrionas de esta Copa del Mundo, también a Sudáfrica, a Corea del Sur, y tendría a Dinamarca, o en su defecto a la República Checa o a la selección de Irlanda. Sin embargo, vamos a pensar en que Dinamarca es el UEFA 4. Empezamos con el encuentro entre México y Sudáfrica, un partido que, la verdad, honestamente, por lo que le hemos visto a Sudáfrica, es un encuentro relativamente fácil para los mexicanos. Es un partido soñado como debut en una Copa del Mundo, donde las posibilidades de una sorpresa de Sudáfrica me parecen a mí completamente mínimas, a pesar de que esta es la peor selección mexicana en los últimos 40 o más años. Y por lo tanto creo que, a pesar de esa situación, México debería imponerse a la selección sudafricana, y vamos a poner un 2-0 entre la selección mexicana y la selección sudafricana. Un equipo que, a pesar de que tiene ciertos talentos individuales, la técnica africana, pero creo que es una selección muy liviana para esta Copa del Mundo. Vamos a ver muchas selecciones livianas en esta fase de grupos, debido a que ya no son 32, sino que son 48 selecciones. Vamos a ver partidos también realmente que no tienen el nivel de un mundial de menos selecciones. Y finalmente Corea del Sur enfrentando a Dinamarca, un partidazo si se llega a dar, en donde sin lugar a dudas que los daneses tienen cierta ventaja. Va a ser un partido duro, difícil, pero creo que aquí Dinamarca tiene que imponerse por 2-1 frente a una selección de Corea del Sur que, a pesar de que ha mejorado muchísimo, pero esto no quiere decir que le puedan hacer un frente directo
a las selecciones europeas. Por poco, Dinamarca podría derrotar a Corea del Sur en esta primera jornada. Es nuestro primer pronóstico aquí en Viva Sports acerca de cómo sería el Mundial de 2026. Segunda jornada, Dinamarca frente a Sudáfrica. Creo que aquí no hay nada que hacer. La selección de Dinamarca tendría que imponerse por un marcador de 3-1, como para ser optimistas, entre la selección danesa y la selección sudafricana. Y el segundo partido de la segunda jornada entre México y Corea del Sur va a ser mucho más difícil para México enfrentar a Corea del Sur que enfrentar a Sudáfrica. Y me parece que aquí los coreanos, como no están pintados en la pared, van a lograr un empate con el que la selección coreana no va a quedar eliminada en la segunda jornada de este grupo. Bueno, se clasifican los 8 mejores terceros. Esto le da una esperanza a muchas selecciones para que perdiendo 2 encuentros y ganando al menos uno, puedan pensar en meterse en los 16avos de final, pero aquí me parece que Corea del Sur va a lograr este empate, incluso se van a ir adelante y al final México puede empatar este partido que ya está a otro nivel frente al encuentro de la primera jornada. Y la tercera fecha que tendrá lugar entre las selecciones de Dinamarca y México y de Sudáfrica y Corea del Sur. Aquí me parece que el Dinamarca-México va a ser el partido más importante del grupo, junto con el México-Corea del Sur también sin lugar a dudas, y creo que la selección danesa se va a imponer al menos por 2-1, con lo que la selección mexicana va a sentir un poco el rigor de lo que es ese bajón futbolístico que tienen desde hace más de 20 años, pero esto no pone en peligro su clasificación a la siguiente fase, sí, eso sí, lo que podría ser su camino definitorio en cuanto a los siguientes encuentros. Y finalmente Sudáfrica enfrentando a la selección de Corea del Sur, un partido en el que Corea del Sur va a imponerse al menos por 1-0, y con esto los coreanos se meten en la siguiente jornada como terceros de grupo, por lo menos por diferencia de goles. México se mete segunda, la selección de Dinamarca termina como líder de grupo y Sudáfrica sin nada que hacer. La verdad no le tengo ninguna fe a esta selección sudafricana. Repito, Dinamarca primera, México segunda, Corea del Sur tercera y Sudáfrica cuarta. Es un grupo que, como casi todos los grupos que le tocan a México, son bastante maleables, en donde podrían darse sorpresas y donde creo que el pronóstico todavía está muy temprano. Vamos a ver después de estas 2 jornadas FIFA de finales de marzo cómo vemos a estas selecciones y ahí sacaremos mejores conclusiones. No obstante, con 4 puntos, Corea del Sur será una de las mejores terceras, sin lugar a dudas, estará metido en el grupo de los 8 mejores terceros. Nos vamos por el grupo B, en donde está otra de las selecciones anfitrionas, la selección de Canadá, posiblemente uno de los países con menos méritos en la historia del fútbol, así como Qatar también lo fue alguna vez, y que terminan siendo sedes de una Copa del Mundo. Canadá frente al UEFA 1, en este caso sería Italia, un partido muy interesante porque bueno, Italia regresaría a un mundial después de no estar desde 2014, cuando les fue además muy mal, pero aquí creo que podría ser el desquite italiano. No obstante, en este partido me parece que la selección canadiense es bastante aguerrida y no se dejará ganar. Será un 1-1 en este primer pronóstico de Viva Sports del Mundial de 2026. Y la primera jornada se cierra con el Qatar frente a Suiza, un partido en el que me parece que los suizos sacarán mucha ventaja y ganarán al menos por 3 goles de diferencia en este encuentro. Qatar tiene todo el presupuesto, todo el dinero para contratar el mejor cuerpo técnico, todos los recursos científicos posibles, habidos y por haber, pero me parece que Qatar, la verdad, no tiene nada que hacer todavía en el tema de los mundiales de fútbol. Bueno, ya se clasificaron por mérito propio, esto implica que el dinero está surtiendo efecto. No obstante, creo que Suiza es muchísimo mejor, y a pesar de que Qatar está mejorando junto con otras selecciones de los Emiratos y todo este tema, pero creo que la selección de Suiza se impondrá sin problemas en esta primera jornada del grupo B. La segunda jornada tendrá los partidos entre Suiza e Italia, y por otro lado Canadá y Qatar. Partido soñado, partido muy importante para los canadienses, que son anfitriones de esta Copa del Mundo. Suiza frente a Italia, un partido muy interesante en donde seguramente la selección de Suiza se impondrá por 2-1. Es un partido de pronóstico reservado, además porque ni siquiera Italia está clasificada al Mundial todavía cuando se graba este podcast, pero me parece que la selección suiza es mejor que la selección italiana en estos momentos y por lo tanto se impondrán
en este partido. Y la segunda jornada se cierra con el Canadá-Qatar, un encuentro en el que por lo menos por 2-1 va a imponerse Canadá, y con esto ya prácticamente estarán cumpliendo su labor de clasificarse por primera vez a una segunda ronda en una Copa Mundial. Y la tercera jornada, que tendrá lugar entre las selecciones de Italia y Qatar. Por una parte, la selección de Italia, que no ganó ni en la primera ni en la segunda fecha, pero acá tiene que imponerse y se impondrá seguramente por marcador de 3-1 frente a una selección catarí que se irá con las manos vacías, es mi pronóstico, en esta Copa del Mundo, en este grupo B. Y finalmente el partido entre Suiza y Canadá. Partido muy interesante, con una Suiza ya clasificada porque ganó los dos primeros partidos, y una selección canadiense que todavía tendrá que cerrar su grupo de la mejor manera, y será un encuentro en el que seguramente empaten a un gol. Le tengo mucha fe a Suiza, pero también tiene que ver porque el grupo se lo permite. Terminará con 7 puntos primera de grupo. Esto no ha ocurrido en la historia del fútbol, pero bueno, así es este primer pronóstico. Canadá, que clasificará segunda con 5 puntos. La selección de Italia, que terminará con 4, y Qatar sin puntos en el fondo. Italia, como tercera de grupo con 4 puntos, también tendrá prácticamente garantizada su clasificación a los 16avos de final como uno de los 8 mejores terceros. Nos vamos ya con el grupo C, que tendrá lugar con las selecciones de Brasil, Marruecos, Haití y Escocia. Por una parte, Brasil frente a Marruecos es un partidazo, realmente un gran partido para iniciar esta Copa del Mundo. Es el peor debut posible para Brasil, una selección muy peligrosa como Marruecos, que ha logrado tantos resultados, que terminó en el 4º lugar en el último mundial, y es como casi una continuación de 2022 para saber quién es mejor: Brasil, que terminó eliminada en cuartos de final en el mundial de Qatar, o Marruecos, que logró meterse en semifinales. Marruecos, que además terminó por escritorio siendo la campeona de África, a pesar de que perdieron frente a una selección de Senegal que terminó siendo duramente castigada debido a su retiro en aquel partido final de la Copa Africana. Brasil frente a Marruecos. ¿Qué ocurrirá en este encuentro? Ancelotti por Brasil, y Marruecos, que ha crecido de una manera realmente impresionante. Yo creo que este partido de pronóstico reservado podría terminar con un 2-2, porque no creo tampoco que Brasil vaya a salir muy despistado, y este encuentro terminaría con un empate, dejando abiertas las posibilidades de liderato del grupo al final de las 3 jornadas. Y finalmente Haití, que no está en un mundial desde la década de los 70, enfrentando a Escocia. Creo que aquí no habrá mayores problemas, aunque no será por mucho, pero la selección escocesa se impondrá y picará en punta en la primera jornada, con miras a clasificarse a los 16avos de final. La segunda jornada, que tendrá los partidos entre Escocia y Marruecos, y Brasil y Haití. Vamos a ver cómo les va a los escoceses en este partido. Creo que muy aguerridos, que son europeos, que la selección marroquí pues tendrá un partido bastante difícil, pero creo que se van a imponer de alguna manera. Se va a imponer Marruecos por 2-1 frente a la selección de Escocia. Y finalmente Brasil frente a Haití. Creo que es el partido más importante para definir la clasificación de Brasil con miras a los 16avos de final, y aquí se van a imponer al menos por 4 goles de diferencia. Y finalmente Marruecos frente a Haití. Creo que aquí no va a haber ningún problema para que Marruecos se imponga, también por una diferencia amplia de al menos 5 goles a la selección haitiana, que se metió en esta Copa del Mundo. Y para concluir este grupo, Escocia frente a Brasil va a ser un partido muy interesante, porque sobre todo Brasil, que no pasa por un buen momento, y la selección escocesa, que buscará dar una sorpresa, algún batacazo en este final de grupo, y posiblemente le sacará un empate, su primer empate además desde el 98 que no se enfrentan en Copa del Mundo, y desde el 98 que Escocia no está en una Copa del Mundo. Hará una actuación muy decorosa, sobre todo con este último encuentro. Vamos a darle calcular y vamos a ver cómo Marruecos termina con 7 puntos en el primer lugar del grupo, Brasil segunda con 5, Escocia con 4 en el tercer puesto, casi clasificada también a 16avos, y Haití en el fondo con una diferencia de goles realmente pésima de menos 10. Es la peor que hemos visto dentro de estos pronósticos. Primer pronóstico: esto puede ir cambiando después de las jornadas de finales de marzo. Tendremos la oportunidad de hacer más pronósticos aquí en Viva Sports, ya con las 48 selecciones definidas. Y bien curioso ver a Brasil además en un segundo lugar de grupo con tan solo 5 puntos, es algo a lo que tampoco estamos acostumbrados. Nos vamos con el pronóstico del grupo D,
en donde se encuentran las selecciones de Estados Unidos, Paraguay, Australia y el UEFA 3, que es la selección de Turquía. Entonces vamos a los pronósticos de estos resultados. Estados Unidos frente a Paraguay, un amistoso que los Estados Unidos le ganaron a los paraguayos, pero creo que aquí no van a perder, van a sacar un empate, va a ser un empate entre Estados Unidos y Paraguay en la primera jornada de este grupo D. Australia frente a Turquía, un partido en donde vamos a ver a los turcos regresando a las Copas del Mundo después de mucho tiempo, y creo que aquí sin mayores inconvenientes Turquía se va a imponer por lo menos por 2 goles de diferencia frente a la selección australiana, que además está pasando por un bajón futbolístico. Estados Unidos frente a Australia, un encuentro en el que los Estados Unidos tienen que aprovechar esa oportunidad y se impondrán seguramente por 2 goles de diferencia también. La selección de Turquía frente a la selección de Paraguay, un partido muy interesante que podremos ver en esta segunda jornada del grupo D, y aquí me parece que también va a haber un empate quizás de 2-2 entre los turcos y los paraguayos. Después vamos ya con la tercera jornada entre Turquía y Estados Unidos, partido también bastante interesante, en donde las dos selecciones tendrían que sacar el máximo de su potencial para consolidar su clasificación, y me parece que esto va a dar para un empate, quizás con ayudas arbitrales a favor de Estados Unidos, cosas así. La selección de Turquía 1 y Estados Unidos otro. Y finalmente Paraguay frente a la selección de Australia. Paraguay viene de 2 empates, Australia viene de 2 derrotas. Creo que Australia no tiene nada que ofrecer en esta Copa del Mundo. La selección de Australia volverá a perder, mientras que Paraguay sacará la victoria que les va a dar por lo menos la posibilidad de ser mejor tercera. Turquía primera con 5 puntos, Estados Unidos con 5, un grupo bastante cerrado, sin líderes definidos, y Paraguay con 5 puntos por diferencia de goles se fue al tercer puesto, pero con toda seguridad, porque ya con 5 puntos ser tercera, pues bueno, le da toda la clasificación a los 16avos de final con total seguridad. Australia eliminada en el fondo. Nos vamos ya con el grupo E, que tiene a 4 selecciones bastante interesantes: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. Vamos a ver qué pasa en este grupo. Por una parte, Alemania enfrentando a Curazao. Esto podría ser una goleada tremenda, debido a que los alemanes suelen ser bastante abusivos frente a selecciones que tienen poca trayectoria después cuando se enfrentan a las grandes, pero acá me parece que Alemania, que es una selección además que viene en decaída hace mucho tiempo, pero creo que se van a imponer por lo menos por 5 goles de diferencia a la selección de Curazao, además que los va a deslumbrar el escenario y seguramente van a estar muy asustados en este encuentro, a menos que den una gran sorpresa psicológicamente hablando, pero me parece que Alemania va a imponerse por goleada. Y finalmente el partido más importante para definir el segundo lugar del grupo es el de Costa de Marfil y Ecuador, debut de ambas selecciones, y me parece que aquí nos vamos con un empate. Y nos vamos con un empate a 0 porque ya sabemos cómo juega Ecuador. Es una selección que pues es muy fuerte en defensa, pero que al final de cuentas, por estar tan blindada, pues muy probablemente tampoco arriesgue demasiado. Y aunque tiene, me parece a mí, más posibilidades de ganar este partido, creo que al final de cuentas Costa de Marfil no se va a dejar y el partido va a terminar empatado en este encuentro. Además, los ecuatorianos pues perdieron en el anterior mundial frente a Senegal, un partido clave frente a los africanos, y vamos a ver qué han aprendido durante estos 4 años de enfrentar a africanos en Copas del Mundo. Alemania, Costa de Marfil, partido bien interesante en el que creo que los marfileños no se van a dejar ganar, se van a ir con un 2-2, un empate entre los alemanes y los marfileños. Y finalmente esa segunda jornada se cierra con el Ecuador-Curazao, un partido muy interesante en el que Ecuador tiene que sacar diferencia como sea, y creo que la van a sacar por un marcador más o menos así, de 3-1, los ecuatorianos se van a imponer a los caribeños. Última jornada, Ecuador frente a Alemania. Aquí el escenario también desborda un poquito a los ecuatorianos, que en alguna oportunidad perdieron por goleada en un mundial frente a precisamente a los alemanes. Y Alemania, que le toca un grupo pues por ahí más o menos accesible, pero lo que creo que pasará aquí es que nos vamos a ir con un 1-1 entre ecuatorianos y alemanes. Partidos cerrados siempre los de Ecuador, y un encuentro que le dará la clasificación
a ambos. Y la tercera jornada se cierra con el Curazao frente a Costa de Marfil, un partido en el que Curazao tiene la posibilidad de marcar un gol, pero al final de cuentas Costa de Marfil se tendrá que imponer por lo menos por 1 o por 2 goles de diferencia, digamos que van a ser 2, y de esta manera la selección de Costa de Marfil se va a imponer. Va a ocurrir lo mismo, un triple empate en 5 puntos, en donde Alemania, por diferencia de goles de +5, se ubicará en el primer lugar del grupo, Costa de Marfil terminará segundo y Ecuador tercera. Sin lugar a dudas será una de las mejores terceras Ecuador. No obstante, es un grupo en el que Ecuador, Costa de Marfil y Alemania pueden ser primera, segunda o tercera con toda facilidad, y Curazao, que tendrá la experiencia de haber jugado esta Copa del Mundo, para aprender con miras a próximas experiencias. Nos vamos con el grupo F, en donde se encuentran Países Bajos, Japón, el UEFA 2, que es Ucrania, y Túnez. Vamos a ver qué ocurre en este grupo. Para empezar, Países Bajos frente a Japón, un partido realmente muy interesante que puede terminar con un 2-2. Va a ser un partido vibrante, sin lugar a dudas, en donde Japón no se dejará ganar y en donde Países Bajos terminará empatando en esta primera salida. Y el Ucrania-Túnez, partido bien interesante, en donde al final de cuentas los ucranianos se van a imponer al menos por un gol de diferencia. Nos vamos ya con la segunda jornada, Países Bajos frente a Ucrania, partido bien interesante también, porque hay que ver lo que la FIFA quiere hacer para que Ucrania se destaque en esta Copa del Mundo, y creo que una vez más nos vamos a ir de empate y otra vez 2-2 entre Países Bajos y la selección ucraniana. Mientras tanto, Túnez enfrentará a Japón, partido también en el que los japoneses tendrán la oportunidad de irse adelante, y efectivamente así será, derrotando a Túnez. Japón es una selección muy seria actualmente, que muy seguramente va a clasificar a la siguiente fase de esta Copa del Mundo. Y la tercera jornada, que tendrá lugar con los partidos entre Japón y Ucrania, y Túnez y Países Bajos. Japón y Ucrania, creo que va a haber un empate aquí entre japoneses y ucranianos, a pesar de que Ucrania es una de las selecciones más débiles de este grupo, pero pasarán cosas porque la FIFA quiere patrocinar las buenas actuaciones ucranianas en este grupo de la Copa del Mundo. Y finalmente, Túnez frente a Países Bajos. Creo que aquí no hay nada que hacer, aunque Túnez impondrá resistencia, pero al final de cuentas Países Bajos se va a imponer y terminará como primera de grupo con 5 puntos. Otro grupo de triple empate en 5, una diferencia de goles de +2. Japón terminará segunda y Ucrania terminará tercera, metiéndose como uno de los mejores terceros, sin lugar a dudas. Tantos terceros con 5 hacen que empiecen a peligrar los terceros, que tienen 4 puntos. Entonces, Países Bajos 5, Japón 5, Ucrania 5 y Túnez sin puntos. Seguramente se irá. En el fondo, si hacen algo, podría ser una sorpresa dentro de este grupo los tunecinos, a los que la verdad yo honestamente no les tengo mayor confianza. Nos vamos con el grupo G, en donde están Bélgica, Egipto, Irán, vamos a ver, y Nueva Zelanda. Grupo en el que, bueno, la verdad yo tampoco le tengo ninguna fe a Bélgica, pero les tocó un grupo buenísimo. De acuerdo a lo que estamos viendo, Bélgica frente a Egipto, creo que se van a imponer por una mínima diferencia. La selección de Irán, si es que van, Irán, pues se enfrentará a Nueva Zelanda y creo que deberían imponerse, además porque van a correr al máximo durante este encuentro y porque Nueva Zelanda pues no ofrece demasiado, pero están ahí en esta Copa del Mundo como clasificado directo y como único clasificado por Oceanía. Segunda jornada, Bélgica frente a Irán. Partido en el que las dos selecciones van a darlo todo y creo que aquí Bélgica se va a imponer por la mínima diferencia también, en un partido que seguramente será abultado. Irán, que juega y deja jugar, y esto será seguramente lo que ocurrirá. Y la segunda jornada se cierra con el Nueva Zelanda-Egipto, en donde muy seguramente Nueva Zelanda tiene la gran posibilidad de sacar su primer punto en este mundial, pero creo que Egipto se va a imponer al final de cuentas por la mínima diferencia. Egipto frente a Irán, un clásico árabe en la tercera jornada de este grupo G. Y aquí me parece que los egipcios y los iraníes se van a ir con un empate. Y finalmente Nueva Zelanda frente a Bélgica, un partido en el que muy probablemente la selección de Bélgica logrará imponerse por un marcador de 2 goles de diferencia, con lo que Bélgica
podrá por diferencia de goles, por lo que Bélgica se irá con 9 puntos en este grupo. No le tengo fe a Bélgica, no creo que Bélgica haga un gran mundial, pero por lo menos ya en este grupo, en este grupito, por decirlo así, la selección de Bélgica terminará líder de esa zona del grupo G. 9 puntos, Irán segunda con 4, Egipto tercera con 4, un grupo realmente fácil para clasificar, y Nueva Zelanda sin puntos en el fondo de este grupo. Nos vamos ya con el grupo H, que tiene a España, a Cabo Verde, a Arabia Saudita y a Uruguay. De momento, clasificarse a los 16avos de final parece muy fácil para las selecciones que ya hemos repasado, pero el picante viene mucho después, cuando ya se estén jugando más o menos los octavos, los cuartos. Ahí ya empezaremos a ver enfrentamientos de mucho interés. España frente a Cabo Verde, creo que aquí no cabe la menor duda que España se va a imponer, y se va a imponer por goleada. Yo creería que este podría ser el resultado, más o menos unos 6 goles de diferencia entre la selección española y la selección de Cabo Verde, debutante en las Copas del Mundo. Y Arabia Saudita frente a Uruguay, un partido en el que Uruguay tiene muchísimo más, hombre por hombre, jugada por jugada, en todos los aspectos. Uruguay debe imponerse, y por un resultado cómodo, debería ser cómodo el resultado. Un 3-1 podría ser corto, pero es lo que más o menos podría pasar en esta primera jornada. España frente a Arabia Saudita, mientras tanto, la selección española, que ya le va a bajar un poquito las revoluciones, pero me parece que España no tendrá ningún problema para derrotar a la selección de Arabia Saudita, y en este caso podría ser por un 5-1 aproximadamente, un encuentro en el que la selección española ya se consolidará como la mejor del mundial hasta ahora, en la segunda jornada. Y Uruguay frente a Cabo Verde, un partido muy interesante en el que Cabo Verde ya se va a poner un poco más las pilas, son africanos, tienen potencial, por lo tanto aquí creo que no va a haber goleada, pero sí una victoria uruguaya, por lo menos por un gol de diferencia, con lo que se clasificarán también a la siguiente ronda desde la segunda jornada. Es un grupo bastante bueno, tanto para España como para Uruguay. Y la tercera jornada, que tendrá los partidos de Uruguay y España, un encuentro que va a ser una disputa por el primer grupo, por la ruta que van a tener de aquí en adelante estas dos selecciones, pero creo que los españoles se van a imponer al menos por un gol de diferencia, aunque va a ser un partido de los más atractivos en esta primera ronda del Mundial de 2026. Vamos a ver qué pasa. En teoría parece ser que España se debería imponer y llegar a 9 puntos en este grupo. Si Uruguay lograra ganarle a España, pues sería un muy buen golpe de poder con miras a lo que vendrá en la siguiente jornada. No obstante, la clasificación de ambos está prácticamente garantizada. Y Cabo Verde frente a Arabia Saudita, me parece que aquí la selección de Cabo Verde debería imponerse también por la mínima diferencia y clasificar tercera de grupo, a pesar de que sus posibilidades de clasificar como mejor tercero son prácticamente nulas. España 9, Uruguay 6, Cabo Verde 3 y Arabia Saudita sin puntos. Realmente es una selección que tiene muy poco y que por azares, casualidades del destino, podría dar algún batacazo, pero me parece que es prácticamente imposible. España y Uruguay primeras de grupo, y aquí podemos encontrar el primer tercero que no clasifique a los 16avos de final. 4 terceros no van a clasificar, y Cabo Verde o Arabia Saudita es una de las dos selecciones candidatas a ser tercera y no clasificar a la siguiente instancia de los 16avos de final. Nos vamos ya con el grupo I, que tiene a las selecciones de Francia, de Senegal, el FIFA 2, que en este caso es o Bolivia o Irak, o posiblemente Surinam, y la selección de Noruega. ¿Por quién apostamos? El mejor equipo de esos tres, entre Bolivia, Surinam e Irak, es Irak. Pero recordemos que Irak tiene que hacer un viaje en bus de 20 horas para llegar a una ciudad turca, después un vuelo hasta Estambul, un vuelo corto, más o menos corto, hasta Estambul, después un vuelo larguísimo de más de 14 horas por ahí, hasta la Ciudad de México, y un tercer vuelo hasta Monterrey, que tampoco es un vuelo tan corto. Entonces, eso, a pesar de que Irak es la mejor selección entre las tres probables, creo
que hay que ponerle un poquito de fe a Bolivia, que la tiene complicadísima también, pero no tendrá que pasar las vicisitudes que tiene que pasar Irak. Y Surinam, pues vamos a apelar a la falta de experiencia de Surinam para estas instancias y por lo tanto vamos a apostar a que Bolivia es la selección clasificada como FIFA 2 y que estará en el grupo I junto a Francia, Senegal y Noruega. Vamos a apostar por Bolivia, por el tema de la región, por el tema de la CONMEBOL, a pesar de que, insisto, la mejor selección de esas tres es Irak, pero el viaje y todo el asunto los puede afectar mucho. Y Surinam, a pesar de que tiene un potencial enorme, y muchos jugadores de Surinam terminan jugando en la selección holandesa, en la selección de los Países Bajos, históricamente durante los últimos 50 años ha sido así. Grandes jugadores, Patrick Kluivert, Clarence Seedorf, son tantos los jugadores de Surinam que pues Surinam debería también ser contemplada aquí con una gran posibilidad de meterse, pero les falta como esa experiencia, ¿no? Ese bagaje, y por lo tanto vamos a suponer que Bolivia, que a pesar de que es la más débil de esas tres, pero por temas de la región y porque nos sirve que Bolivia esté al canal y a los canales en español, nos sirve que Bolivia sea la clasificada, vamos a imaginar que la selección boliviana es la que va a estar en este grupo y vamos a apostar por Bolivia para que los amigos bolivianos no se sientan ofendidos ni aludidos, pero hay que ser realistas, ¿no? También Irak y Surinam son un poco más que ustedes, pero las posibilidades están bastante abiertas en esa repesca y por lo tanto Bolivia, vamos a imaginar que es la selección que está en el grupo I. Francia frente a Senegal. Hombre, este partido ya lo hemos visto en la historia de los mundiales. Alguna vez Senegal dio el batacazo y le ganó a los franceses. Pero ahora las condiciones son un poco diferentes. Bueno, Senegal fue la campeona de la Copa Africana a pesar de que le quitaron por escritorio ese título. Entonces va a ser un gran partido. Me parece que los franceses se van a imponer por una mínima diferencia en este gran encuentro del grupo I, con una gran posibilidad, con unas altas probabilidades de que la selección senegalesa dé un gran batacazo. Sería un enorme batacazo vencer a Francia en esa primera jornada. Y finalmente Bolivia frente a Noruega. Pues, ¿qué les puedo decir? Que aquí la selección noruega tendría que imponerse y por una diferencia considerable. Posiblemente así, para ser conservadores, Noruega derrotando a Bolivia en la primera jornada. Si fuera Irak, también ganaría Noruega, y si fuera Surinam, también ganaría Noruega. Entonces, ese primer partido del grupo I lo va a ganar Noruega y ya se va a postular como una favorita indiscutible para ser protagonista animadora de esta Copa del Mundo, la selección noruega. Segunda jornada, Francia frente a Bolivia. Pues, ¿qué te puedo decir? Está bien difícil el grupo para Bolivia, está bien difícil la repesca y está bien difícil el grupo. No les quedó muy bien el asunto. Pues bueno, aquí la selección francesa debería imponerse y al menos por esta diferencia, otra vez, otro 3-0. Y en la segunda jornada se complementa con el Noruega-Senegal, en donde la selección noruega y la selección senegalesa tienen un potencial enorme y creo que acá se va a ir un empate. Un empate durísimo entre estas dos selecciones. Recordemos que Senegal es la mejor selección africana actualmente. Otra cosa es que les hayan quitado la Copa de África que ganaron por temas de escritorio. Y la tercera jornada entre Noruega y Francia, pues es un partidazo también, sin lugar a dudas, en donde muy seguramente Noruega no se dejará ganar. A mí me parece que Francia va a ganar este partido, no obstante, y creo que Noruega va a sacar un empate. Va a ser un grupo con goles, va a ser un grupo vibrante, sin lugar a dudas, y Noruega no se va a dejar ganar de los franceses. Y finalmente Senegal frente a Bolivia. Qué grupo tan duro el que le tocó a Bolivia después de clasificarse estoicamente en una repesca frente a Surinam e Irak. Pero creo que aquí Senegal no tendrá mayores inconvenientes y va a imponerse, pero va a imponerse por un poco menos, quizás un 4-1,
Eso le beneficia a Senegal, ¿no? Ese resultado que terminará igual tercera de grupo. Francia 7, diferencia de más 4. Noruega 5, diferencia de más 3. Noruega. Y Senegal 4, diferencia de más 2. Mientras que esta selección de Bolivia, si logra clasificar, haría ese mundial. 0 puntos y diferencia de menos 9. Me perdonan los bolivianos, ¿no?, que me estén escuchando, pero es que ese grupo que les tocaría es realmente terrible. Es como el grupo de la muerte. El único grupo más o menos de la muerte que nos vamos a encontrar en este mundial. Nos vamos ya con el grupo J, nos quedan solo 3 grupos. Aquí están Argentina, Argelia, Austria y Jordania. Y aquí la selección de Argentina pues no tendrá mayores inconvenientes. Argelia es una muy buena selección dentro del nivel africano. Es una selección seria que hace las cosas bien. Y me parece que va a ser un partido apretado, pero donde Argentina se va a imponer por al menos un gol de diferencia en esa primera jornada. Austria frente a Jordania. Bueno, pues acá creo que Austria no va a tener mayores inconvenientes e incluso podría imponerse, que pensar que Austria golee en un partido es bastante extraño. Es una selección muy aburrida y donde van a priorizar ciertos órdenes y van a ganar al menos por 2 goles de diferencia los austriacos. Argentina frente a Austria en la segunda jornada. Creo que aquí Argentina ya tiene que imponerse para buscar directamente el primer lugar de un grupo realmente sencillo para la selección argentina y se van a imponer. Por 2 goles de diferencia también Argentina imponiéndose frente a la selección austriaca. Jordania frente a Argelia. Aquí Argelia es muchísimo más, 2 selecciones árabes, en donde la selección argelina sin lugar a dudas es mucho más y se van a imponer, yo creería que al menos por 2 goles de diferencia. Y así podría terminar este encuentro entre los argelinos que buscan la clasificación y los jordanos que tienen una experiencia en Copas del Mundo. Y en la tercera jornada, jornada Jordania frente a la selección argentina. Y aquí los argentinos muy seguramente van a imponerse. No muy seguramente, es que con total seguridad van a imponerse y el resultado podría estar en unos 2 goles de diferencia. Voy a ser conservador porque este equipo argentino la verdad es que no es de muchas goleadas, pero gana con total solvencia. No obstante, creo que este resultado podría quedarse un poco corto, pero ganándolo todo, como tiene que ser dentro de este grupo. Y finalmente el partido entre Argelia y Austria, un partido muy interesante para ver quién se queda con el segundo lugar del grupo. Me parece que la selección de Argelia puede dar una cierta sorpresa y sacar un empate con el que cierren de buena manera, muy dignamente, este grupo. Y por lo tanto, quedándose con el segundo lugar del grupo gracias a ese empate. Argentina 9 puntos, una diferencia de más 5. Argelia segunda con 4, diferencia de más 1. La aburridísima Austria con 4 puntos en el tercer lugar y una diferencia de 0. Y Jordania sin puntos en el fondo. Así como hay cabezas de grupo en este mundial, también podemos decir que hay colas de grupo muy notorias en este mundial. Vamos con los últimos 2 grupos, el grupo K que tiene a Portugal, al FIFA 1, que dijimos que iba a ser la República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia. Aquí en este grupo creo que la selección portuguesa se destaca con cierta diferencia. No obstante, la República Democrática del Congo podría dar una gran sorpresa y podría dar algunos batacazos. Pero en teoría, desde la pantalla, desde el papel, me parece que Portugal se debe imponer a la República Democrática del Congo al menos por un gol de diferencia. No va a ser fácil esa República Democrática del Congo, no es la Zaire del 74. Esta selección tiene pues más estructura como tal, a pesar de que sí se les ve un poco novatos, pero esa victoria frente a Nigeria en la repesca, sin lugar a dudas, que los cotiza mucho dentro de estos pronósticos. Y Uzbekistán frente a Colombia es posiblemente Uzbekistán la selección más débil de este grupo, por lo tanto va a ser el comodín y aquí Colombia se va a imponer al menos por 3 goles de diferencia frente a la selección de Uzbekistán. Nos vamos con el Portugal-Uzbekistán, aquí esto es una goleada segura y por al menos 5 goles de diferencia a favor de Portugal. No obstante hay que decir que que Uzbekistán tiene un muy buen seleccionador.
pero me parece que los va a desbordar el escenario primero frente a Colombia y después frente a la selección de Portugal. Nada menos que Cannavaro, campeón del mundo en el 2006, el italiano, que es el seleccionador de esta selección de Uzbekistán, pero creo que es apenas una experiencia para Uzbekistán estar en esta Copa del Mundo y más debutando primero frente a Colombia y después frente a Portugal. Mientras tanto, la segunda jornada se cierra con el Colombia-República Democrática del Congo. Es un partido durísimo para ambas selecciones y creo que Colombia se va a imponer por la mínima diferencia frente a la República Democrática del Congo, pero gracias a la inexperiencia de los africanos. Ese va a ser el factor por el cual Colombia se va a imponer en el último segundo. No obstante, no estamos exentos de que la República Democrática del Congo dé un batacazo frente a Portugal o frente a Colombia. Pero en condiciones normales creo que su falta de experiencia va a hacer que pierdan estos dos primeros partidos. Y finalmente la República Democrática del Congo frente a Uzbekistán, en un encuentro en el que muy seguramente me parece que se van a ir con un empate porque Uzbekistán va a sacar algo de garra al final de cuentas y ya con 3 puntos no se clasifica como mejor tercero, por lo tanto creo que ambas selecciones están eliminadas de la Copa del Mundo. Y finalmente la selección de Colombia frente a la selección de Portugal en un partido que marca un partido demasiado importante debido al camino que le tocaría a cada una de estas selecciones con miras a los 16avos y los octavos de final. En los 16avos ambas selecciones quieren evitar a Inglaterra y de pasar de clasificar a octavos de final, ambas selecciones quieren evitar a España. Por lo tanto, va a ser un partido a muerte en el que no es que las dos selecciones lleguen cómodamente ya clasificadas. Sí, estarán clasificadas a los 16avos, pero los octavos son un asunto, no solo los 16avos son un asunto tremendo frente a Inglaterra, sino que los octavos van a ser un asunto más complicado frente a España. Por lo tanto, aquí ambas selecciones van a sacar todo de sí. Con el empate, Portugal por diferencia de goles estará clasificando en el primer lugar y me parece que así se van a ir con un empate. Más posibilidades, muchas más posibilidades de que Portugal gane este partido, pero me parece que el empate va a ser lo más justo para ambas selecciones y por lo tanto Portugal se va como primera de grupo con 7 puntos, una diferencia de más 6, Colombia segunda con 7 y una diferencia de más 4, la República Democrática del Congo con 1 punto y Uzbekistán con 1 punto. El Congo con menos 2 y Uzbekistán con menos 6 o menos 8, como podemos ver en esta tabla. Entonces, Portugal se queda con ese ansiado primer lugar del grupo K y la selección de Colombia le toca el viacrucis de lo que vendrá más adelante frente a los ingleses y de lograr ese milagro de derrotar a una selección con tanta trayectoria, con tanta jerarquía y con tanto arbitraje a favor, pues tendrían que enfrentarse nada menos que a España. El camino para Colombia en este mundial está realmente muy cerrado, muy complicado, debido a que tienen a Portugal en la primera fase quitándoles el primer lugar del grupo y después a los ingleses en 16avos y probablemente a los españoles en octavos. Entonces yo creo que de ahí no pasa la selección de Colombia en esta Copa del Mundo. Y nos vamos con el grupo L, que tiene Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá. Creo que aquí Inglaterra se va a imponer, al menos por la mínima diferencia frente a una muy seria selección croata, pero que ya va en descenso. Mientras tanto, Ghana enfrentando a Panamá, creo que aquí no va a haber ningún problema para que Ghana se imponga al menos por 2 goles de diferencia frente a los panameños. Inglaterra enfrentando a Ghana, un partido muy interesante en el que probablemente los africanos van a dar esa sorpresa y van a sacar un empate a los ingleses. Y Panamá-Croacia, aquí Croacia va a sellar su clasificación a pesar de haber perdido frente a Inglaterra en la primera jornada, pero me parece que aquí los croatas van a imponerse al menos por 3 goles de diferencia. Panamá frente a Inglaterra en la última jornada, pues ya fueron goleados en el 2018 en el debut de Panamá en las Copas del Mundo y creo que esta no será la excepción. El partido puede terminar probablemente con un 1-4,
un poquito menos que hace 8 años, pero los ingleses van a imponerse sin ningún problema. Y Croacia frente a Ghana, partido muy interesante en el que los ganeses vendrán de empatar frente a los ingleses y tendrán mucha motivación para tratar de buscar ese segundo lugar de grupo. Me parece que aquí la selección de Croacia va a ganar por muy poquito y al final terminarán quedándose con el segundo lugar del grupo. Inglaterra con 7, la selección de Croacia con 6, Inglaterra más 4, Croacia más 3 y Ghana con 4 puntos y una diferencia de más 1 terminará en el tercer lugar como candidata a clasificarse como uno de los mejores terceros. Panamá terminará en el fondo con 0 puntos y una diferencia de menos 8. Esta vez, de acuerdo a este pronóstico, marcarán 2 goles y no 1 como en el Mundial de 2018. Vamos a ver la tabla de los terceros. ¿Cómo quedaron los mejores terceros? Pues sí, efectivamente clasificaron Ecuador con 5 puntos y más 2. Paraguay con 5 puntos y más 1, bien por la Conmebol. El UEFA 2, que es la selección de Ucrania con 5 puntos y más 1, Senegal con 4 puntos y más 2, Ghana con 4 puntos y más 1, 2 selecciones africanas, el UEFA 1, que es Italia con 4 puntos y más 1, Egipto con 4 puntos y 0 de diferencia y Escocia con 4 puntos y 0 de diferencia. Y quedaron eliminados como terceros, como los 4 peores terceros, Austria, Corea del Sur, Cabo Verde y el FIFA 1, que es la selección de República Democrática del Congo, que fue la peor tercera de todo este mundial. En conclusión, haciendo un resumen de los pronósticos, la repesca intercontinental, que tendrá 2 llaves. En la llave A, el clasificado debería ser la República Democrática del Congo, y en la llave B apostamos por Bolivia, pero si es hablando de fútbol, cualquiera de las 3 selecciones, tanto Irak como Bolivia como Surinam, podrían clasificarse al Mundial. Mientras tanto, en el repechaje de la UEFA, que tiene 4 rutas, en la ruta A, Italia debería clasificarse por encima de Gales, Bosnia y Herzegovina y la selección de Irlanda del Norte. Mientras tanto, en la ruta B debería clasificarse la selección de Ucrania por encima de Polonia, Suecia y Albania. Aquí las probabilidades de Polonia también son altas. En la ruta C debería clasificarse Turquía por encima de Eslovaquia, Kosovo y la selección de Rumania. Y en la ruta D debería clasificarse Dinamarca por encima de la República Checa, de Irlanda y de Macedonia del Norte. Pasando ya a la Copa del Mundo, el grupo A, porque hicimos pronóstico de la primera fase del Mundial, únicamente de la primera fase, después de las jornadas de marzo, de las 2 jornadas FIFA, de repesca intercontinental precisamente. Las selecciones clasificadas estarán jugando amistosos muy importantes para su preparación hacia el Mundial de mitad de año. Pues bueno, el grupo A lo lideraría Dinamarca, segunda México, tercera Corea del Sur. Las 3 estarían clasificadas porque Corea del Sur sería una de las mejores terceras y en el último lugar eliminada la selección de Sudáfrica. El grupo B lo lideraría Suiza, segunda Canadá, una de las anfitrionas, tercera la selección de UEFA 1, que es Italia, que también clasificaría como mejor tercera, y eliminada en el cuarto lugar la selección de Qatar. En el grupo C, mientras tanto, lo lideraría la selección de Marruecos, segunda Brasil, tercera Escocia, también clasificada como una de las mejores terceras, y en el último lugar la selección de Haití. El grupo D, mientras tanto, lo lideraría el UEFA 3, que es la selección de Turquía. Bueno, no es la misma Turquía con las estrellas del año 2002, pero de todas maneras creemos que Turquía sería el líder de este grupo. En segundo lugar terminaría el anfitrión, uno de los 3 anfitriones, Estados Unidos. De acuerdo a este pronóstico, los 3 anfitriones clasificarían como segundas de grupo, Estados Unidos. Tercera, la selección de Paraguay, que pasaría como una de las mejores terceras. Y cuarta, la selección de Australia, totalmente eliminada, que en este momento pasa por un desierto futbolístico y que la verdad no tiene nada que ofrecer en este mundial. El grupo E lo lideraría la selección de Alemania, segunda Costa de Marfil, tercera Ecuador, los 3 con 5 puntos cada una, por lo tanto Ecuador pasaría como uno de los mejores terceros, y cuarta la selección de Curazao. El grupo F lo lideraría la selección de Países Bajos, segunda Japón, tercera el UEFA 2, que es la selección de Ucrania, que clasificaría también como uno de los mejores terceros, y eliminada en el fondo Túnez
en este grupo que es el F. Pasamos al grupo G y ahí lo lideraría la selección de Bélgica, segunda la selección de Irán, si es que van a este mundial, tercera Egipto, que pasaría también como mejor tercera, y cuarta la selección de Nueva Zelanda. El grupo H, mientras tanto, lo lideraría la selección de España, segunda Uruguay, tercera Cabo Verde y cuarta Arabia Saudita. Aquí en este caso, de acuerdo a este pronóstico, pasarían solo las dos primeras de este grupo, muy superiores, tanto España como Uruguay, en esta zona que es el grupo H. El grupo I, mientras tanto, tendría en el primer lugar a Francia, segunda Noruega, tercera Senegal, las tres pasarían ya que Senegal clasificaría como uno de los mejores terceros, y en el último lugar el FIFA 2, que sería la selección de Bolivia, de Irak o de Surinam, no podría pasar frente a semejantes rivales, nada menos que Francia, nada menos que Noruega y el actual campeón real de África, que es Senegal. Digo real porque por escritorio les quitaron ese título. El grupo J, mientras tanto, lo lideraría la selección de Argentina, segunda Argelia, tercera Austria y cuarta la selección de Jordania. Ya les confirmo si Austria pasaría como mejor tercero o no. En el grupo K, el líder sería Portugal, segunda la selección de Colombia, tercera la selección de República Democrática del Congo, si es que pasa en la repesca intercontinental, y en el fondo la selección de Uzbekistán. Aquí solo clasificarían los dos primeros, ya que la República Democrática del Congo no lograría ser uno de los mejores terceros. Y finalmente el grupo L lo comandaría la selección de Inglaterra, segunda Croacia, tercera Ghana, que pasaría como mejor tercero, y en el fondo la selección de Panamá. La tabla de los terceros de cada grupo le daría la clasificación a Ecuador, Paraguay, el UEFA 2, que es Ucrania, Senegal, Ghana, el UEFA 1, que es Italia, Egipto y Escocia, y quedarían eliminados como peores terceros las selecciones de Austria, Corea del Sur, Cabo Verde y la República Democrática del Congo. Así termina la primera fase de la Copa del Mundo de 2026. ¿Y qué pasará en 16avos? ¿Qué pasará en octavos, cuartos, semifinal? ¿Quiénes llegarán a la final y cuál será la selección campeona? Eso lo veremos después de estos dos encuentros de marzo. Llegamos al final, amigas y amigos, de este pronóstico del Mundial de 2026, empezando por la repesca y llegando hasta la primera fase de los grupos del Mundial de United 2026. Creo que dejé muchas cosas de acuerdo a lo que dije de la siguiente fase, pero eso lo veremos en un próximo video, en un próximo podcast con los pronósticos de la Copa del Mundo de 2026 aquí en Viva Sports. Mi nombre es Andrés Lehmann, para todas y todos gracias, y nos estaremos escuchando muy pronto con otro pronóstico, después cuando ya tendremos los 48 selecciones totalmente definidas y ya habrá pasado el repechaje y ya sabremos cuáles son las 48. Bueno, sin saber si Irán o Irak estén en esta Copa del Mundo, lo más probable es que sí, pero eso lo veremos en nuestro próximo programa, aquí en Viva Sports. Para todas y todos, gracias, y nosotros seguimos conectados. Andrés Lehmann presenta. Por Viva Sports Colombia.